Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros repasando el estudio del libro de esta semana. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo número 6, que lleva como título Esteban, lleno de favor divino y de poder. Este capítulo está basado en Hechos del capítulo 6 versículo 8 al capítulo 8 versículo 3. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 9 al 17. Comencemos con el estudio. Entramos en el subtema titulado Dio un testimonio muy valiente sobre el Dios de la gloria. Este subtema está basado en Hechos capítulo 7 versículos del 1 al 53. Los escuchamos y dicen así. Pero el sumo sacerdote le preguntó: ¿Son ciertas estas cosas? Esteban respondió: Hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro antepasado Abraham cuando él estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: Sal de tu país, deja a tus parientes y vete al país que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios hizo que se mudara de allí a esta tierra donde ustedes ahora viven. Sin embargo, no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un pedazo de tierra donde poner un pie. Pero prometió dársela en propiedad a él y después a su descendencia, aunque todavía no tenía ningún hijo. Además, Dios le dijo que sus descendientes serían extranjeros en una tierra que no era de ellos y que la gente de allí los convertiría en esclavos y los maltrataría durante 400 años. Dios dijo: Y yo juzgaré a la nación que los esclavizará. Luego dijo: Después de eso, ellos saldrán y me darán servicio sagrado en este lugar. También le dio el pacto de la circuncisión. Y él llegó a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. Isaac llegó a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas se pusieron celosos de José, y lo vendieron a Egipto. Pero Dios estaba con él, y lo salvó de todos sus sufrimientos, y le concedió favor y sabiduría ante el faraón, el rey de Egipto. Entonces, él le encargó que gobernara Egipto y toda su casa. Pero hubo una época de hambre en todo Egipto y Canaán, sí, de gran angustia, y nuestros antepasados no tenían nada para comer. Pero Jacob oyó que había alimento en Egipto, y envió allí a nuestros antepasados por primera vez. Cuando fueron por segunda vez, José les dijo a sus hermanos quién era, y el faraón supo de la familia de José. De modo que José envió un mensaje y mandó traer de aquel lugar a su padre Jacob y a todos sus parientes, 75 personas en total. Así que Jacob bajó a Egipto y allí murió, al igual que nuestros antepasados. Fueron llevados a Siquem y los pusieron en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem por cierta cantidad de dinero. Justo cuando se iba acercando el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que un rey diferente que no conocía a José subió al poder en Egipto. Este rey actuó con astucia contra nuestra raza y obligó injustamente a los padres a abandonar a sus bebés para que no sobrevivieran. Por ese tiempo nació Moisés, que era extremadamente hermoso, y durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Pero cuando fue abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. De hecho, era poderoso en palabras y acciones. Ahora bien, cuando cumplió 40 años, decidió hacerles una visita a sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando vio que maltrataban a uno de ellos, lo defendió y lo vengó matando al egipcio que lo maltrataba. Él pensó que sus hermanos comprenderían que Dios los estaba salvando mediante él, pero ellos no lo comprendieron.
Al día siguiente fue a donde unos que se estaban peleando y trató de que hicieran las paces. Les dijo: «Hombres, ustedes son hermanos. ¿Por qué se maltratan?» Pero el que estaba maltratando a su compañero empujó a Moisés y le dijo: «¿Quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? No querrás matarme como mataste al egipcio ayer, ¿verdad?» Al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Y 40 años después, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se quedó maravillado con lo que vio. Al acercarse para mirar mejor, oyó la voz de Jehová decir: «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés comenzó a temblar y no se atrevió a seguir mirando. Jehová le dijo: «Quítate las sandalias, porque estás pisando suelo santo. De veras he visto el maltrato de mi pueblo en Egipto, y he oído sus lamentos, y he bajado para liberarlos. Ahora ven, voy a enviarte a Egipto». A este Moisés lo habían rechazado diciendo: «¿Quién te nombró gobernante y juez?». Pero fue a él mismo al que Dios envió como gobernante y también como libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó realizando cosas impresionantes y milagros en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que les dijo a los hijos de Israel: «Dios nombrará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos». Este fue el que estuvo en la congregación en el desierto, el que estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Él recibió declaraciones sagradas y vivas para dárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo. Más bien, lo rechazaron y en sus corazones volvieron a Egipto al decirle a Aarón: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le pasó a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto». Así que en aquellos días hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron un sacrificio y se pusieron a celebrar lo que habían hecho. De modo que Dios se alejó de ellos y dejó que le dieran servicio sagrado al ejército del cielo, tal como está escrito en el libro de los profetas: «Oh casa de Israel, ¿verdad que no fue a mí a quien le hicieron ofrendas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien, ustedes transportaron la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Así que los desterraré más allá de Babilonia». En el desierto, nuestros antepasados tenían la tienda del testimonio, tal como Dios ordenó cuando le dijo a Moisés que la hiciera siguiendo el modelo que había visto. Y nuestros antepasados la heredaron y la llevaron con Josué a la tierra de las naciones que Dios expulsó delante de nuestros antepasados. Allí permaneció hasta los días de David. Él disfrutó del favor de Dios y pidió el privilegio de hacer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón el que le construyó una casa. Sin embargo, el Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas. Es como dice el profeta: «El cielo es mi trono, y la tierra es el banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa harán para mí?, dice Jehová, ¿o dónde está mi lugar de descanso? ¿Acaso no fue mi mano la que hizo todas estas cosas?». Hombres tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre se están resistiendo al Espíritu Santo. Hacen lo mismo que hicieron sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Sí, ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, aquel a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Ustedes recibieron la ley tal como la transmitieron los ángeles, pero no la han obedecido. Una vez escuchados estos textos, la pregunta de los párrafos 9 y 10 dice así:
¿Por qué han criticado algunos estudiosos el discurso de Esteban ante el Sanedrín, y que debemos tener presente? Vamos con la respuesta. El discurso de Esteban ante el Sanedrín ha sido criticado por algunos estudiosos, quienes consideran que habló demasiado y no logró demostrar su inocencia. Esteban fue acusado de blasfemia contra Dios y Moisés, debido a supuestas críticas al templo y a la ley. Para responder a estas acusaciones, optó por resumir 3 épocas de la historia de Israel, destacando puntos clave con habilidad. De esta forma, Esteban ofreció un ejemplo magnífico de cómo defender las buenas noticias. Aplicó así lo que vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos 11 y 12 está dividida en 2 partes. A y B. La parte A dice así: ¿cómo aprovechó Esteban el caso de Abraham? Vamos con la respuesta. Esteban aprovechó el caso de Abraham para destacar que la relación con Dios no estaba limitada por la presencia de un templo o la aplicación de la ley de Moisés. Abraham, que tenía el respeto tanto de judíos como de cristianos, recibió la visita de Jehová mientras aún vivía en Mesopotamia, mucho antes de que se instituyera el templo o se entregara la ley a Moisés. Además, Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida, sin tener un templo y sin estar sujeto a la ley. Estos ejemplos sirvieron para cuestionar la idea de que la adoración a Jehová estuviera limitada por la presencia de un templo y la aplicación de la ley, resaltando así la importancia de la fe y la relación personal con Jehová. Muchas gracias. La parte B de la pregunta de los párrafos 11 y 12 dice así: ¿por qué fue significativo que Esteban incluyera a José en su discurso? Vamos con la respuesta. Fue significativo, porque José, aunque también era descendiente de Abraham, y respetado por todos, experimentó la traición y la injusticia por parte de sus propios hermanos. Esta narrativa ayudó a Esteban a establecer un paralelo entre José y Jesucristo, ya que ambos fueron figuras que sufrieron injusticias, pero fueron instrumentos de salvación para el pueblo de Israel. Al mencionar a José, Esteban preparó el terreno para conectar su discurso con la figura de Jesucristo, sin revelar explícitamente esta conexión en ese momento, por lo que mantuvo el interés de su audiencia y les permitió seguir reflexionando sobre sus palabras. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 13 dice así: ¿por qué el ejemplo de Moisés le sirvió a Esteban para demostrar que las acusaciones eran falsas? ¿Y qué verdad fue dejando muy clara? Vamos con la respuesta. El ejemplo de Moisés fue fundamental para Esteban, porque le permitió demostrar que las acusaciones en su contra eran falsas. Al hablar extensamente sobre Moisés, Esteban mostró un profundo respeto por Moisés y por la ley, lo que contradecía las acusaciones de blasfemia. Hablar de esta forma le ayudó a desacreditar las acusaciones y a ganar credibilidad ante los que le escuchaban, especialmente entre los saduceos, quienes valoraban los escritos de Moisés. Además, Esteban destacó cómo Moisés también se enfrentó al rechazo por parte del pueblo de Israel, a pesar de sus esfuerzos por salvarlos. Esteban dejó claro que el pueblo de Dios había rechazado repetidamente a los líderes que Jehová había enviado. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 14 dice así: ¿qué cosas destacó Esteban basándose en el ejemplo de Moisés? Vamos con la respuesta. Esteban, basándose en el ejemplo de Moisés, destacó varias cosas importantes. Primero, recordó que Moisés había predicho la venida de un profeta similar a él, lo que planteaba la pregunta de quién sería ese profeta y cómo sería recibido. Esteban mantuvo esta incógnita hasta el final de su discurso, para mantener el interés de su audiencia. Además, resaltó el hecho de que Moisés había aprendido que cualquier lugar podía volverse sagrado, como ocurrió cuando Dios habló desde la zarza ardiente y el suelo se volvió santo. Esta observación llevó a cuestionar si Dios deseaba ser adorado exclusivamente en un lugar específico, como el Templo de Jerusalén. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos 15 y 16 está dividida en 2 partes, A y B. La parte A dice así: ¿cómo usó Esteban el ejemplo del tabernáculo para apoyar sus argumentos?
Vamos con la respuesta. Esteban recordó al tribunal que antes de la existencia del templo, Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo como lugar de adoración. Al decir que incluso Moisés había adorado a Jehová en el tabernáculo, Esteban dejaba clara la idea de que el tabernáculo no era inferior al templo. Este argumento afirmaba que la presencia de Dios no estaba limitada por si existía o no un templo permanente, sino que Dios estaba presente donde quiera que se le adorara con sinceridad. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 15 y 16, dice así. ¿Cómo usó Esteban el templo de Salomón en su explicación? Vamos con la respuesta. Esteban también usó el templo de Salomón en su explicación. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Salomón reconoció que Dios no habita en casas hechas por manos humanas. Esta cita dejaba clara la idea de que Dios no dependía del templo para su presencia o adoración. Esteban cuestionó que los siervos de Dios deberían adorar a Dios en un edificio hecho por manos humanas. Finalmente, citando lo que vemos en Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2, Esteban señalaba que Dios es trascendental y su presencia no puede ser confinada en un lugar físico. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 17 está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿Cómo puso Esteban al descubierto las actitudes de sus acusadores? Vamos con la respuesta. Esteban demostró la flexibilidad de Jehová para cumplir sus propósitos a través de diferentes medios. Demostró que sus acusadores se aferraban al templo y a tradiciones humanas. Esteban, recordando las palabras de Salomón, dejaba claro que la adoración pura no dependía de un edificio hecho por manos humanas. De esta manera, evidenció la ceguera espiritual de aquellos que le acusaban, y cómo perdieron de vista la razón fundamental por la que Jehová les había dado la ley y el templo. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta del párrafo 17, dice así. ¿Cómo demostró con su discurso que era inocente? Vamos con la respuesta. Esteban demostró su inocencia al argumentar que había obedecido a Jehová, honrado la ley y el templo de la mejor manera. Su discurso mostró cómo la verdadera adoración y obediencia a Jehová no estaban ligadas a edificios físicos, sino a la disposición de obedecer sus mandamientos, y buscar una relación auténtica con Jehová. Al destacar la flexibilidad de Jehová y su capacidad para cumplir sus propósitos de diversas maneras, Esteban defendió su inocencia, al demostrar que lo que decía estaba alineado con la voluntad divina y no con las tradiciones humanas. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 4 al 10 de marzo de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 6. Esteban, lleno de favor divino y de poder. En este caso, estudiaremos los párrafos del 18 al 24, y el recuadro de la página 48. Titulado, Esteban, testigo y mártir. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.